Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Aquí estamos con nuestra estrella de este proyecto muy simple y sencillo, con componentes de electrónica básica e incluso electrónica digital. Y lo más importante, en este proyecto vamos a utilizar un nuevo circuito integrado que quiero introducirles porque es lo que vamos a utilizar en otros proyectos, un integrado que es el corazón de este proyecto. Me refiero a este circuito integrado de tecnología CMOS, el CD4026BE. A decir verdad, es un proyecto interesante porque vamos a conocer algunos detalles técnicos de cómo emplear la electrónica digital para poder realizar algo sencillo, compacto y, lo más importante, poder aprender electrónica paso a paso. Ok, primero vamos a descifrar los componentes que vamos a utilizar en este interesante proyecto. De ahí voy a dar el nombre. Podemos observar acá la fuente de alimentación de 5 voltios DC, tierra. Como les decía, el corazón de este proyecto es este circuito integrado, el CD4026, que después vamos a hablar acerca de él. Acá a la derecha tenemos un display de 7 segmentos cátodo común. Ojo con el detalle, cátodo común. Tenemos una pequeña resistencia de 100 ohmios. De ahí vamos a ver qué función cumple cada componente. Dos condensadores electrolíticos, uno de 10 microfaradios y otro de 1 microfaradio. Y finalmente otra estrella es este interruptor táctil, que ya hemos hablado mucho aquí en mi canal de YouTube, este Touch TTP223, ¿no? Es un interruptor táctil, ¿no?, por contacto. Es decir, estamos hablando de un interruptor capacitivo que con solo tocarlo va a poder emplear un pulso para poder activar o desactivar a una parte electrónica. Ok, primero vamos a empezar explicando cómo funciona este display de 7 segmentos. Este es un display cátodo común. Se le llama cátodo común porque el cátodo es común a cada uno de los LEDs que tiene integrado. Podemos ver que es un display de 7 segmentos porque obviamente tiene 7 segmentos y un punto, que no lo vamos a usar el punto. Acá podemos ver cada uno de estos segmentos es un LED internamente, por lo general de color rojo o amarillo o anaranjado. Y el pin central, como logran ver acá, vendría a ser el pin común, ¿no? Si es un ánodo común, el pin central va a ser esto de acá. Si es un cátodo común, ese es el pin central. Podemos ver la disposición de los LEDs A, B, el punto, C, D, E, F, G. Y aquí lo podemos ver con mayor detalle. Ahí lo podemos ver. Vamos a utilizar para nuestro proyecto este cátodo común. Se le llama cátodo común porque el cátodo es común a cada uno de los LEDs. Si yo aplico un 1 lógico acá en el LED del pin A, voy a encender porque va a cerrar el circuito con tierra. Si yo quiero encender el número 1, por ejemplo, tengo que encender, o que se muestre en pantalla, en este display, el número 1, el LED B y el LED C. Entonces yo aplico un 1 lógico aquí, va a este punto, y de este punto cierro el circuito a tierra por acá, ¿no? El tierra es común, lo mismo. Para prender el C, aplico un 1 lógico aquí, y este punto es el común y va a tierra. En el ánodo común es al revés. Los LEDs están dispuestos de otra manera para que puedan encenderse con el común como ánodo, ¿no? ¿Ok? Entonces, para nuestro ejemplo vamos a utilizar un cátodo común que vendría a ser este señor de aquí, ¿no? Este display de 7 segmentos, ¿no? El punto no lo vamos a utilizar y por lo tanto, si es un cátodo común, vamos a utilizar los pines G1 y G2, ¿no? O sea, estos pines, ¿no? En este caso el pin 3 y el pin 8, que son los comunes, vamos a mandarlos a tierra. Pero como estamos hablando de un display de 7 segmentos, tenemos que ponerle una resistencia limitadora de corriente. Para eso vamos a utilizar esta resistencia R1 de 100 ohmios, que podría ser 220 ohmios o 330 ohmios. Después vamos a ver por qué. Ok, hemos dicho que la alimentación es 5 voltios y aquí podemos observar nuestra estrella, el CD4026. ¿Qué es el CD4026? Es un circuito integrado de tecnología CMOS. CD viene de CMOS, es tecnología CMOS, y por lo tanto es un circuito integrado que puede trabajar desde 3 hasta 18 voltios. Pero como vamos a utilizar un display de 7 segmentos y vamos a utilizar este Touch TTP223, sobre todo este señor que trabaja con 5 voltios, yo no puedo subir este voltaje a 18 voltios porque voy a destruir al TTP223. Por lo tanto, nuestra fuente de alimentación va a ser de 5 voltios y este señor va a ser de 5 voltios, obviamente. Entonces, a pesar de que él soporta entre 13 y 18 voltios, voy a utilizar solamente 5 voltios. Ahora,
¿Qué es este CD4026, ¿no? O el CD4026BE? El CD4026BE es un contador Johnson década de 5 etapas, ¿no? Es decir, es un contador que se comporta como un contador Johnson, pero no solamente ello, que permite contar desde 0 al 9, es decir, contar hasta el 10, del 0 al 9. Y aquí viene el detalle importante, no solamente es un contador década que cuenta del 0 al 9, sino también puede ser utilizado como un divisor de frecuencia, eso ya lo hemos visto en otros videos cuando hablamos de los contadores. Y además, lo más importante es que permite incorporar internamente un decodificador para poder utilizar el display de 7 segmentos. Sabemos que para utilizar un display de 7 segmentos necesitamos un circuito integrado adicional que es un decodificador. Para poder decodificar la señal de este contador, lo enviamos a un decodificador y del decodificador lo enviamos recién al display para que se puedan mostrar los números que va a contar o que va a mostrar en el display de 7 segmentos. Este circuito integrado adicional, que es un decodificador, ya no es necesario porque este circuito integrado, el CD4026, no solamente es un contador Johnson década de 0 al 9, sino también incorpora un decodificador, de manera tal de que con una señal de reloj yo puedo hacer de que este señor cuente de 0 a 9 y que esa información pueda llegar directamente a cada uno de los LEDs para que se prenda los LEDs del display de 7 segmentos. Por ejemplo, si yo quiero empezar con el conteo en 0, yo necesito que se prendan los LEDs A, B, C, D, E, F. Entonces yo necesito enviar un 1 lógico al A, al B, al C, al D, al E y al F para que se enciendan los LEDs y luego cierro el circuito por el común que es tierra a través de esta resistencia de R1 de 100 ohmios, que como les dije puede ser 220 ohmios. Obviamente, si yo utilizo 5 voltios, esta resistencia puede ser 100 ohmios. Si quiero que se ilumine un poquito menos, yo puedo ponerle 220 ohmios o un poquito menos 330 ohmios, dependiendo cómo quiero que se ilumine. Pero no lo puedo conectar directamente a los 5 voltios porque puedo destruir el display de 7 segmentos. Ahora, vamos a centrarnos básicamente en el uso y cómo es que trabaja este CD4026. Aquí podemos observar una imagen del pinout de este circuito integrado interesante, que es un contador Johnson década, se cuenta de 0 al 9. Podemos ver los pines, son 16 pines, tecnología CMOS, vamos a utilizar solamente 5 voltios, por lo tanto VCC, el punto más positivo, el pin 16, el pin 8 es tierra, GND. Y ahora aquí vamos a empezar a explicar el funcionamiento de cada uno de los pines. El pin 1 es el pin de clock o de reloj, por lo tanto yo voy a entrar la información por este pin de clock para hacer que este señor cuente de 0 al 9. Las salidas se van a activar desde la A, como están viendo aquí, hasta la F, ¿no? En función a esto que estamos hablando, desde la A hasta la F, cada una, el A, por ejemplo, está conectado a la A, el B está conectado al B, de esta manera, a las salidas y a las entradas, en este caso del display de 7 segmentos. Todas son salidas. Para poder encender cada uno de los LEDs, como les dije, tiene un decodificador incorporado. Y, por ejemplo, si yo quiero encender el número 2, ¿no? Yo necesito aplicar un pulso de reloj aquí en la entrada de reloj activa en alto. Es decir, por cada pulso de subida de la señal de clock, es decir, cuando la señal pasa de 0 a 1 y luego baja, en ese estado que pasa de 0 a 1, la salida se activa. Es decir, si está en 0, va a activar a un 1 lógico, ¿no? Para que cuente y se muestre ese contenido en el display de 7 segmentos. Entonces, con cada pulso de reloj, con cada pulso de subida del reloj, la salida va cambiando y va contando y se va mostrando en el display. Si está en 0, con un pulso de subida, cuenta en 1, si otro pulso en 2 y así, ¿no? Cuando llega al 9, automáticamente regresa al 0, porque es un contador de cada, cuenta del 0 al 9. ¿Ok? Entonces el pin 1 es un pin de reloj. El pin 2 es el pin de habilitación de clock, ¿no? O puede inhibir el clock. Este pin 2, cuando está conectado, para que funcione o habilite la señal de clock, este pin 2 tiene que ir a tierra. Si este pin 2 va a tierra, la señal de clock puede ingresar y el sistema contar. Pero si este pin de clock inhibit lo conecto a 1 lógico, es decir, a 5 voltios, o a VCC, voy a hacer que, por más que yo aplique una señal de reloj, el sistema no va a contar. Se va a quedar ahí en stand-by. ¿Ok? Por lo tanto, es necesario que esta señal de clock inhibit o habilitación de clock vaya a tierra, ¿no? A GND. El pin 3 es habilitación de entrada, es decir, este es
un pin que permite, a decir verdad, habilitar las salidas, es decir, habilita las salidas con la señal de clock. Si yo este pin lo mando a cero lógico, las salidas no se habilitan, es decir, no van cambiando. Este pin 3 tiene que ir conectado a VCC para que habilite las salidas. El pin 4, que es en habilitación de salidas, y este otro pin son pines que no se utilizan, se pueden utilizar cuando utilizamos los estados o los states 5 y 2, por lo tanto no lo vamos a usar, lo vamos a dejar al aire, este pin 4 y el pin 14. El pin 5 es un pin importante para poder en cascada, es el pin de acarreo, ¿no? Este pin de acarramiento por lo general va a uno lógico, y cuando llega al conteo a 10, manda un pulso negativo y luego nuevamente sube a uno lógico. Entonces con esto yo puedo conectar varios CD4026 para poder tener no un contador de 0 a 9, sino un contador de 0 a 99, es un contador hasta 100. Es decir, yo puedo poner 2 CD4026 y este pin 5 lo conecto a la entrada de clock del segundo CD4026 y pongo otro display y puedo contar del 0 al 99. Es un pin acarreamiento, se le llama así. Y luego tierra, y estas son las salidas que se conectan directamente a las entradas de los pines del display de 7 segmentos. Este pin hemos dicho que es un pin que no lo utilizamos para alguna configuración especial que no lo vamos a ver aquí. Y finalmente el pin 15, que es el pin de reset, ojo al detalle, tiene que ir conectado a GND. Este pin de reset va conectado a GND para habilitar el contador. Si yo quiero resetear o poner a cero este contador, si estoy en 5 y quiero mandarlo a cero, este reset lo mando a uno lógico y automáticamente se lo mando a VCC y el contador pasa, o lo reseteo o lo pongo en cero. Como ven, es un circuito integrado interesante. Después de haber conocido cómo funciona, automáticamente vamos a ver aquí las conexiones, que son muy sencillas. Podemos observar VCC, el pin 16, el pin 8 que es VCS, que es tierra, GND. El display de 7 segmentos, como les decía, G1 y G2, que son los comunes, van conectados a una resistencia de 100 ohmios, que puede ser 220 o 330 ohmios a tierra, limitador de corriente. Y el resto de los pines de entrada A, B, C, D, E, F, el punto DP no lo utilizamos, van conectados a los pines de salida de este contador CD4026, este contador Johnson década de 5 estados. Y aquí viene el tema interesante, ¿no? El pin de clock, aquí pueden ver, el pin de clock va conectado a la salida del touch TTP que vamos a describir después, ¿no? Aquí, el pin 1, el clock enable, les decía que tiene que ir a tierra, está conectado a tierra para habilitar el clock. El pin 3 tiene que ir a VCC, aquí está conectado a VCC, ¿no? El pin 4 y 5 no lo vamos a utilizar porque no vamos a hacer acarreamiento. Los otros pines es tierra, el 8, y los otros pines son A, B, C, D, E, F, incluso el G. El pin 14 no lo vamos a usar. El pin 15, que es reset, como les decía, tiene que ir a tierra, conectado a tierra, y BDD a VCC. Ahora, ¿por qué dos condensadores electrolíticos y por qué este Touch TTP223? C1 es un condensador de 10 microfaradios. Si yo pongo 5 voltios, yo voy a utilizar un condensador de 16 voltios o 25 voltios o más. Este condensador es un condensador de filtro, si se dan cuenta, positivo a tierra, es un filtro simplemente. Y este otro condensador C2, que es un condensador pequeño de 1 microfaradio electrolítico, va conectado a la entrada de clock para evitar los falsos disparos producidos a la hora de tocar este Touch TTP223, ¿no? Este Touch 223 es un interruptor digital por contacto táctil capacitivo que trabaja con 5 voltios, por eso que no, como les decía, no hemos usado más de 5 voltios. Y aquí el pin 1 está conectado a tierra, el pin 3 está conectado a VCC y el pin 2, que es el pin central, es la salida o entrada de información de datos. Acá podemos observar, ¿no? Acá está VCC, entrada y salida, y tierra, ¿no? Lo importante aquí es que este sensor capacitivo lo podemos activar táctilmente tocando la parte sensitiva o incluso sin tocar, solamente aproximando el dedo a unos 5 milímetros. Automáticamente, como es un touch capacitivo, vamos a poder enviar un pulso. Ahora, ¿cómo enviamos el pulso? ¿Por qué este condensador está conectado al pin 2, es decir, al pin central de entrada-salida? ¿Por qué? Para evitar los falsos disparos. Este señor, este CD4026, incorpora tecnología Smith Trigger,
incorporada, ya sabemos que es un Smith Trigger, que permite que los falsos negativos o los falsos positivos producidos por la señal externa no le afecten, a pesar de que ya tiene un Smith Trigger. La entrada de clock es con un Smith Trigger. Es importante siempre evitar los falsos disparos. Para evitar el falso disparo se utiliza este condensador de 1 microfaradio en el pin de entrada y salida de este touch TTP223. Ahora hablemos PCBGoGo, la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes, entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática, haciendo uso de robots, y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Para realizar tus órdenes de fabricación, ingresa desde tu navegador a la página oficial www.pcbgogo.com. Desde aquí podrás tener acceso a realizar tus diversos pedidos en la fabricación de las tarjetas PCBs, además de aprovechar el evento de rebajas de primavera de PCBGogo. PCBGogo se complace en anunciar una promoción especial del 24 de marzo al 30 de junio de este año 2025, diseñada para apoyar a ingenieros y fabricantes de todo el mundo, tanto si es un cliente nuevo como un socio fiel. Este es su oportunidad de ahorrar más y sacar el máximo provecho de sus proyectos de PCB. Aspectos destacados del evento: 15% de descuento en pedidos grandes. Reciba un 15% de descuento en todos los pedidos de PCBs superiores a 1 metro cuadrado. El descuento se aplica automáticamente al finalizar la compra, así que no necesita trabajo extra. Descuentos por reórdenes. Después de completar un prototipo de PCB, su primer reordenamiento le dará derecho a un descuento del costo del prototipo de hasta $200. Realmente una gran promoción. El descuento se aplica como una deducción del precio del reordenamiento. Aplicable a los tipos de PCBs más populares. Esta oferta es válida para PCBs FR4 de 2, 4 y 6 capas, lo que cubre una amplia gama de necesidades del proyecto. Importante, los gastos de envío no están incluidos en el descuento. Para disfrutar del descuento, es decir, del 15% de descuento para pedidos grandes, los pedidos deben de realizarse dentro del periodo de la promoción. ¿Cómo participar? Es muy sencillo. Regístrate e inicie sesión. Crea una cuenta o inicia sesión en el sitio web de PCBGogo. Realiza tu pedido de PCB como siempre, como sueles hacerlo, y el 15% de descuento se aplicará automáticamente. Disfruta de los beneficios de reordenar a realizar una reorden a través de tu centro de miembros. El sistema calculará y deducirá automáticamente el reembolso de hasta $200 por prototipos que cumplan los requisitos. Actúa rápido. Oferta por tiempo limitado. Esta promoción solo está disponible del 24 de marzo al 30 de junio del 2025. No pierdas esta oportunidad de ahorrar en tus proyectos de PCBs mientras disfrutas de un servicio profesional y confiable. Muchas gracias, PCBGogo. ¿Cómo es que funciona este touch TTP223? Ya lo hemos hablado en otros videos. Aquí podemos observar que este touch tiene unos jumpers que es necesario habilitar. Acá podemos ver el jumper A y el jumper B. Aquí podemos observar 0 indica abierto y 1 indica cerrado. Entonces, dependiendo de cómo queramos que funcione, yo voy a cerrar o abrir estos jumpers, ¿no? Para mi caso, yo lo voy a dejar en B cerrado
para poder hacer el self-lock en alto con una salida TTL. Es decir, yo necesito, para que este CD4026 funcione, yo necesito que la señal, ojo, que la señal esté en bajo y que cada vez que yo presione el touch mande un pulso de bajo, de 0, lo mande en 1 y luego caiga nuevamente a 0. Entonces se mantenga en 0. Cada vez que yo toco, de 0 pase a un 1, un tiempo, baje y nuevamente se mantenga en 0. ¿Para qué? Para que ese pulso de entrada sirva de clock y como este se habilita con un clock con el flanco de subida, voy a hacer que el señor comience a contar. Entonces cada vez que yo toque, yo necesito que cada vez que yo toque este touch, ¿no?, sensitivamente, de manera capacitiva, este touch, automáticamente se genera un pulso en el clock, en el pin de clock, en el pin de entrada 1, y automáticamente el contador empieza a contar 0 cada vez que yo toco 1, 2, 3. De esta manera podemos realizar este contador táctil sin contacto, un circuito muy interesante que lo vamos a utilizar después también en otros proyectos haciendo uso de este display de 7 segmentos y de este 4026. Entonces, regresando aquí a la configuración, es muy importante saber cómo funciona estos pines, el pin A y el pin B. Yo, como les decía, vamos a poner el pin B para que se genere un pulso positivo en alto con cada vez que se hace contacto con la parte sensitiva de este touch TTP, ¿no? De esta manera yo puedo hacer de que el contador cuente y se muestre en pantalla desde 0 al 9 cada vez que yo presione o toque de manera táctil este touch TTP 223. Ok, después de haber visto esto, como ven, es muy simple y sencillo. La electrónica es tan extraordinaria que podemos aprender cosas impresionantes con muy simples conceptos como el que hemos visto el día de hoy en la electrónica digital. Ok, hasta aquí esa parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las tarjetas de PCBGO y su implementación. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGO. Como sabrás, PCBGO es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. La verdad que yo ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es impresionante. Para este caso, las mandé a fabricar de color azul y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China hacia Lima, Perú, me llegaron las tarjetas a la puerta de mi casa. Vamos a abrir la caja para poderles mostrar. Aquí les voy a mostrar las tarjetas que vienen protegidas altamente al vacío. Están viendo con una bolsa de protección. Vamos a abrirlo por acá con su cintillo de seguridad. Ahí están viendo. Doble protección al vacío. Quiero mostrarles las tarjetas que yo mismo diseñé para todos ustedes, para este proyecto. Un proyecto interesante, sencillo, no muy complicado, fácil de realizar. Y para este caso la mandé a hacer, como les decía, de color azul, un azul brillante. Miren la calidad que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Miren la fabricación de las tarjetas. Obviamente todo va a depender del diseño electrónico que realices. Ya en un video hace 2 años les expliqué, les enseñé paso a paso cómo diseñar cada una de mis tarjetas que yo realizo para todos ustedes, y aquí pueden observar la calidad que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos. Miren, en este caso es una tarjeta de doble capa. Miren, acá hay una capa superior, ven las líneas, y por aquí pueden observar la otra capa, la capa de la parte posterior. PCBGO te permite realizar hasta 5 capas en tus diseños de las tarjetas PCBs de electrónica. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños para tus proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus tarjetas PCBs solo aquí en PCBGO. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos con mucho cuidado. Hacer una tarjeta muy simple, vamos a utilizar directamente los componentes, vamos a montarlos. La verdad que es muy sencillo, como están viendo ahí. La resistencia de 100 ohmios, el CD4026, el circuito integrado, el display
cátodo común, ojo con el detalle, cátodo común, ahí, directamente, ahí están viendo, el primer condensador de 1 microfaradio, 50 voltios le estoy poniendo yo, ahí están viendo 1 microfaradio, el otro condensador de 10 microfaradios de filtro, acá, y vamos a terminar con el conector de la fuente de 5 voltios, ¿no? Ahí como estamos viendo, luego le vamos a poner el TTP223 y ahora sí estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados. Me falta limpiar con alcohol isopropílico por la parte posterior, pero como logran ver la tarjeta quedó bastante bien. Ya he colocado un zócalo para el CD4026, voy a poner el display de 7 segmentos cátodo común aquí en la parte del zócalo para poder reutilizarlo, ahí están viendo. Y no solamente ello, acá tenemos nuestra estrella, este Touch TTP223, ahí lo estoy haciendo un close-up más cerca. Es un interruptor táctil capacitivo, no necesitamos tocar realmente la parte táctil e incluso, como les decía, que ya lo hemos visto en otros videos, con una pequeña distancia de 5 milímetros se activa sin tocar la superficie. Y acá viene la parte interesante de lo que les hablaba, ¿no? Aquí el interruptor B, miren, logran ver, voy a ponerlo así mejor para que se vea mejor. El B está cerrado, lo he cerrado con un punto de soldadura B, el B, acá está el A, el B, para que pueda hacer la conmutación, lo que les hablaba, ¿no? Ahí está, el punto B necesario cerrarlo. Y nada, vamos a conectarlo así. Le he hecho una ampliación del... ahí, y ahí estamos listos. Voy a conectar la alimentación 5 voltios y vamos a hacer las pruebas, pero como logran ver, el proyecto quedó bastante bien. Miren la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos, nuestros trabajos de la universidad, nuestros proyectos personales, si es una persona beginner, una persona que recién se inicia. Okay, después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las pruebas técnicas, en donde vamos a demostrar cómo funciona esta tarjeta contador de 0 a 9 a través de un sensor táctil. Bien, nuevamente con ustedes estamos listos para la parte final, la parte práctica. Tenemos el circuito ya conectado sin haber encendido la fuente de alimentación de 5 voltios aquí a la izquierda. No he puesto el Touch TTP porque vamos a usar dos, para que vean la versatilidad también de este dispositivo. Tenemos acá el TTP223. Vamos a empezar con esta configuración que les hablaba, la configuración en donde el B, el jumper B está cerrado, y al estar el jumper B cerrado va a permitir que cada vez que yo toque o simplemente acerque mi dedo, no necesito tocarlo, ojo, sino cerca, va a ir conmutando de 0 a 1. Yo toco o me acerco de manera capacitiva, pasa a 0. Me vuelvo a tocar, pasa a 1. Vuelvo a tocar, pasa a 0. Y así, ¿no? Va a ir conmutando. Y luego vamos a ver la otra configuración sin nada, es decir, ahí, sin los jumpers conectados. Y lo vamos a ver en la segunda prueba. Está apagado. Vamos a poner primero la que tiene el jumper puesto B, conectado así, de esta manera. Y entonces aquí voy a conmutar de 0 a 1, y la luz, acá hay una luz roja que se va a encender cada vez que yo me acerco. Va a pasar la luz roja encendida, indica un 1 lógico. La luz roja apagada indica un 0 lógico. Entonces va a ir conmutando las salidas para que vean cómo va cambiando el display. Vamos a encender, debe ir a 0, ahí están viendo, a 0. Y ahora no hay ninguna luz, ahí están viendo, apagado. Eso indica que está en 0. Cuando yo toco, va a pasar a 1 lógico con el flanco de subida. Miren, ahí está, flanco de subida. Miren la luz aquí que se iluminó, está en 1 lógico. Yo vuelvo a tocar y pasa a 0. La luz se apaga y no pasa nada. Miren, se apagó. Ahora vuelvo a tocar y sube a 2. Miren, 2. No necesito tocar, simplemente ahí está. Estoy conmutando de 0 a 1, 0, ahora sube a 4, conmuto a 0, subo a 5. Si quiero tocarlo, lo puedo tocar si quiero. Me lo estoy tocando. 0, 1, 0,
1 y ahora va a pasar a 0. Ahorita se apaga y aquí pasa a 0 y ahí nuevamente retorna a 1, como están viendo. Y si yo no quiero tocar, simplemente no lo toco. Vamos a apagar la luz para que lo logren ver. La iluminación está en 0. Ahorita lo va a mandar va a subir a 3. Están viendo, se encendió la luz y se apaga, se enciende. Impresionante es este Touch TTP223, ahí están viendo. No estoy tocando. Si yo quiero toco, paso de 0 a 1, ahora paso a 9, se apaga y se queda en 9 y ahora pasa a 0. Y ahí está. Ok, entonces ahora vamos a apagar y vamos a poner el otro TTP en configuración sin nada. Es decir, ahora va a hacer lo que queremos realmente, es decir, ahí está, el A y el B sin el jumper. Ahí están viendo A y B sin jumper. Acá. A y B sin jumper. Y entonces aquí ahora esto va a permitir conmutar y es decir, va a pasar de 0 a 1 cada vez que yo toque, ¿no? Se está en 0 y cada vez que yo toco sube 1 y baja. Miren, vamos a encender, se pone en 0 y ahora cada vez que yo toque va a ver la luz que se enciende y se apaga y va a mandarle el pulso con el flanco de subida y va a comenzar a contar a cada vez que yo toque. Miren, ¿vieron? Acá 2, 3, 4, 5, no estoy tocando, 6, 7, 8, 9 y luego va a pasar a 0, 10. Si yo quiero, lo puedo tocar. Impresionante. Hacer touch capacitivo y no solamente ello, el CD4026, como les decía, tiene un Smith Trigger en la entrada de clock, entonces no produce falsos disparos, como están viendo ahí. La verdad que un proyecto interesante con dos dispositivos que sobre todo el TTP223 que ya lo hemos visto en otro video, pero que ahora estamos ahondando en algunos conceptos técnicos que no lo habíamos visto antes, más aún ahora con este CD4026. Ok, señores, hasta aquí esta parte. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mi video es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal y podamos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este humilde servidor podamos crecer juntos. Asimismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. También me pueden seguir en esta nueva red TikTok. Estamos rayando con los videos de TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo les indico que hemos habilitado las supergracias o supertanks. Puedes apoyar esta labor educativa regalando un supertanks de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos. Recuerda, todos estos componentes electrónicos, todos estos que ves en mis proyectos, no me los regalan. Muchos de ellos los tengo que adquirir localmente aquí en Lima, Perú. Y si no los encuentro, dependiendo del proyecto, tengo que importarlos directamente desde China o de Estados Unidos. Esto obviamente involucra un costo asociado con el único objetivo de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si me puedes regalar un Super Tanks, en buena hora. Asimismo les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas recibir beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna de cada uno de mis proyectos y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas PCBs de cualquiera de mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Obviamente, para que puedas tener acceso a los archivos Gerber va a depender del plan al cual formas parte de la membresía aquí en mi comunidad de electrónicos, mi canal de YouTube. Y finalmente, no te olvides también, por favor, de seguirme aquí en mi canal de YouTube. Y si ya me sigues, también no te olvides de activar la campanita para que te llegue las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Es muy importante activar la campanita para todas las notificaciones, de manera tal de que te pueda llegar un mensaje o un correo electrónico cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.